Kensington Palace, Londres, primavera de 1987. Los fotógrafos lo notaron primero. En la gira de Corea del Sur, Diana miraba constantemente hacia otro lado mientras Carlos posaba. Sus manos nunca se tocaban, sus sonrisas nunca coincidían. Cuando uno hablaba, el otro permanecía en silencio, con la mirada perdida en la distancia. La prensa británica, siempre despiadada, les dio un nuevo apodo: The Glums, los tristes. No eran ya los recién casados rabiantes de 1981. Eran dos extraños atrapados en una jaula de oro, obligados a sonreír para las cámaras mientras sus corazones se desangraban en privado. En 1987, la especulación sobre problemas matrimoniales había comenzado cuando Diana no se unió a Carlos en el viaje anual de verano de la familia a Balmoral. Era una tradición sagrada de la familia real. Diana la rompió. El mensaje era claro: ya no fingiría más. Las apariciones públicas se volvieron dolorosamente incómodas. En eventos oficiales, Carlos extendía su mano mecánicamente hacia Diana, pero ella lo esquivaba con sutileza. Cuando los reporteros preguntaban sobre su matrimonio, ambos ofrecían sonrisas forzadas y respuestas vacías. «Estamos muy bien, gracias», decían, mientras sus ojos contaban una historia completamente diferente. Detrás de las puertas cerradas de Kensington Palace, Diana vivía su propio infierno privado. Las habitaciones enormes, decoradas con antigüedades y pinturas de valor incalculable, se sentían como una prisión. El silencio era ensordecedor. Carlos pasaba cada vez menos tiempo allí, prefiriendo Highgrove, su casa en el campo, donde Camila estaba siempre cerca. Diana vagaba por los pasillos vacíos. Su reflejo en los espejos dorados mostraba una mujer que apenas reconocía. Su rostro, una vez lleno de esperanza juvenil, ahora mostraba sombras profundas bajo los ojos. Sus mejillas, antes rosadas, estaban huecas. Su cuerpo, que había dado vida a dos príncipes, ahora se consumía lentamente. Para 1987, Diana había desarrollado bulimia por resultado de las presiones, pero nadie en el palacio hablaba de ello. Era más fácil ignorarlo, pretender que todo estaba bien, mantener la fachada. Por las noches, cuando el personal se retiraba y el palacio quedaba en silencio, Diana se sentaba sola en su habitación. A veces llamaba a sus amigas, llorando por teléfono durante horas. Otras veces simplemente miraba por la ventana hacia las luces de Londres, preguntándose cómo había terminado aquí. El cuento de hadas había muerto. En su lugar quedaba solo dolor, soledad y un vacío imposible de llenar. Y lo peor de todo, el mundo todavía la veía como la princesa perfecta, sin saber que por dentro se estaba rompiendo en mil pedazos. Carlos llegaba tarde por las noches, si es que llegaba. Cuando lo hacía, iba directamente a su propia habitación. Hacía meses que no compartían cama. Hacía más tiempo aún que no compartían conversación real. Eran dos fantasmas viviendo en la misma casa embrujada. La reina madre le dijo a su padre que el matrimonio había sido un terrible error, pero era demasiado tarde. Diana estaba atrapada, y el mundo observaba mientras ella se desmoronaba lentamente, aplaudiendo su sonrisa mientras ignoraban sus lágrimas. Kensington Palace, habitación de Diana. Madrugada. Eran las 3 de la mañana cuando Diana se despertó con el estómago vacío y el corazón acelerado. La bulimia tenía su propio horario, su propia lógica cruel. No importaba cuánto quisiera dormir, cuánto necesitara descansar. La enfermedad la controlaba ahora. Se levantó silenciosamente, descalza sobre el suelo de mármol frío. Los pasillos del palacio estaban oscuros y vacíos. Nadie debía verla. Nadie debía saber. Caminó hacia la cocina privada, ese lugar que se había convertido en el escenario de su guerra secreta contra sí misma. Diana describió la bulimia como un síntoma de lo que estaba sucediendo en mi matrimonio. No era vanidad, no era sobre estar delgada, era sobre control. Era la única cosa en su vida que podía controlar cuando todo lo demás se le escapaba de las manos. La rutina era siempre la misma, predecible y destructiva. Abría el refrigerador y sacaba todo lo que encontraba: queso, pan, chocolate, sobras de la cena real. No importaba qué. Su cuerpo necesitaba llenarse, aunque fuera por un momento, para sentir algo diferente al vacío emocional que la consumía. Comía rápido, mecánicamente. El sabor no importaba. No estaba disfrutando, estaba huyendo.
huyendo de la imagen de Carlos con Camilla, huyendo del recuerdo de sus palabras frías, huyendo de la soledad que la aplastaba cada noche. Y entonces venía la parte que odiaba más que nada: el baño, las arcadas, el dolor, el asco hacia sí misma. Diana admitió: no me gustaba a mí misma. Estaba avergonzada porque no podía hacer frente a las presiones. Después se lavaba la cara. Se miraba en el espejo y veía a una extraña. ¿Quién era esta mujer? Ya no era la niña de 19 años que había caminado por el pasillo de la catedral. Ya no era la joven madre radiante que había sostenido a William por primera vez. Era alguien roto, alguien perdido. Regresaba a su habitación y se acostaba, temblando. A veces lloraba hasta que salía el sol. Otras veces simplemente miraba el techo contando las horas hasta que tuviera que ponerse el maquillaje, la corona invisible y la sonrisa falsa para el mundo. 5 años después del matrimonio, Carlos era consciente tanto de la bulimia como de los intentos de su esposa de hacerse daño, pero permanecía emocionalmente distante y no reconocía su enfermedad. Carlos sabía. Todo el mundo en el palacio sabía, pero nadie hablaba de ello. Algunos sabían lo que estaba pasando, pero nadie lo mencionaba. Era más fácil fingir. Era más conveniente mirar hacia otro lado. Diana comía en público como se esperaba de una princesa. Pequeños bocados, modales impecables, conversación educada. Pero todos los que la conocían bien notaban algo extraño. Podía comer cantidades sorprendentes y nunca subir de peso. Los miembros de la realeza y sus amigos encontraban bastante divertido que Diana pudiera comer tanto y nunca engordar. Lo que no veían o no querían ver era lo que sucedía después. Los viajes constantes al baño, las mejillas hinchadas, las ojeras profundas, los nudillos raspados de tanto provocarse el vómito. Diana se estaba muriendo lentamente, y el palacio simplemente ajustaba su vestido y le pedía que sonriera más. Por las mañanas, cuando el maquillador llegaba, Diana necesitaba base extra para cubrir las manchas en su rostro. Necesitaba corrector para esconder las ojeras. Necesitaba rubor para dar color a sus mejillas pálidas. Cada día era una actuación. Cada aparición pública era una mentira perfectamente ejecutada. Y mientras el mundo la admiraba por su belleza, por su elegancia, por su gracia, Diana moría por dentro. Un bocado a la vez, una purga a la vez, una noche solitaria a la vez. Vancouver, Canadá, mayo de 1986. El sol de la tarde golpeaba sin piedad mientras Diana y Carlos caminaban por la Expo 86. Habían estado de pie durante 4 horas, sin descanso, sin comida, sin agua. La agenda real no permitía debilidades humanas. Diana sentía cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Sus piernas temblaban, su visión se nublaba. Habíamos estado caminando durante 4 horas, no habíamos comido, y presumiblemente yo no había comido durante días antes. Recordaría después en las cintas para Mordon. Cuando decía no había comido, no se refería a ayuno, se refería a algo mucho más oscuro. Cuando digo eso, me refiero a comida que se quedara dentro. Todo lo que tragaba lo vomitaba minutos después. Su cuerpo estaba débil, desnutrido, al borde del colapso. Se acercó a Carlos, buscando apoyo. «Darling», susurró, «creo que voy a desaparecer». Y se deslizó por su costado, cayendo al suelo como una muñeca de trapo. El pánico se apoderó del lugar. Los guardaespaldas corrieron hacia ella. Los médicos fueron llamados. Las cámaras capturaron todo. Diana, la princesa de Gales, había colapsado en pleno evento público. Fue llevada a una habitación privada. Le dieron agua, azúcar, algo de comida. Los doctores querían que descansara, pero el protocolo real no permitía cancelaciones. Esa noche había una recepción de gala. Diana tendría que estar ahí. Cuando llegó al evento, pálida pero maquillada, esperaba al menos algo de compasión de su esposo. Esperaba que Carlos mostrara preocupación, que la tomara de la mano, que le preguntara cómo se sentía. En cambio, Carlos hizo un chiste. De pie frente a cientos de invitados, Carlos le dijo a la gala: «Mi esposa se siente mucho mejor ahora que antes por la tarde, y es enteramente debido a las condiciones extremadamente ventajosas que existen en la Columbia Británica,
el clima y las condiciones fértiles generales que han asegurado que está a punto de tener sextillizos, que es realmente por lo que se desmayó. En realidad no es cierto. La multitud rió. Carlos sonrió. Diane permaneció inmóvil, su sonrisa congelada en su rostro, mientras algo dentro de ella se rompía definitivamente. La biógrafa real Sally Battle Smith dijo, mostró una falta de simpatía. Fue una indicación de que no le importaba tanto, que algo se había ido del matrimonio. No era solo la falta de empatía. Era crueldad activa. Diana acababa de colapsar por malnutrición, por una enfermedad mental que la estaba matando, y Carlos lo convirtió en una broma para entretener extraños. La presentadora Vidisha Mamata comentó, era una época muy diferente, donde la gente no entendía los trastornos alimenticios muy bien en absoluto, pero él fue más allá de eso, hizo bromas crueles. Esa noche, de regreso en su habitación de hotel, Diana se miró en el espejo. Su rostro estaba demacrado, su cuerpo temblaba de debilidad, pero lo que más dolía no era el hambre física, era el hambre emocional. Era la certeza absoluta de que su esposo no la amaba, nunca la había amado, nunca la amaría. Y sin embargo, tendría que levantarse mañana, ponerse otro vestido elegante, sonreír para las cámaras y pretender que todo estaba bien. Tendría que seguir siendo la princesa perfecta mientras moría lentamente por dentro. El mundo vio el desmayo como un momento embarazoso. Diana lo vivió como una metáfora de su matrimonio. Caerse, pedir ayuda y ser convertida en el hazmerreír mientras su esposo miraba hacia otro lado. Kensington Palace, otoño de 1987. Diana se despertaba cada mañana en una cama king size, rodeada de sábanas de seda egipcia de 1000 hilos. A su lado, el espacio donde debería estar su esposo permanecía frío y vacío. Hacía meses que Carlos no dormía allí. Hacía más tiempo aún que no la tocaba con cariño. Se levantaba y caminaba hacia el enorme vestidor. Cientos de vestidos de diseñador colgaban perfectamente ordenados. Zapatos italianos de $3000 alineados como soldados. Joyas que valían millones guardadas en cajas de terciopelo. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo único que necesitaba: amor. El desayuno llegaba en una bandeja de plata. Té Earl Grey en porcelana real, tostadas cortadas en triángulos perfectos, fruta fresca arreglada artísticamente. Diana miraba la comida con una mezcla de deseo y terror. ¿Debía comer? ¿Debía resistir? Su mente, enferma por la bulimia, no podía decidir. Algunos días comía todo y luego corría al baño. Otros días no probaba bocado. Durante años, Diana luchó con la bulimia, describiéndola como una enfermedad secreta, un patrón repetitivo que es muy destructivo para ti misma. Los espejos del palacio eran crueles. La mostraban cada vez más delgada, más pálida, más frágil. Su peso había bajado peligrosamente. Para finales de 1987, su peso había caído a niveles preocupantes. Pero cuando los asistentes expresaban preocupación, Diana los despedía con una sonrisa brillante. «Estoy perfectamente bien, gracias». Las mañanas se arrastraban. Diana intentaba mantenerse ocupada. Respondía correspondencia. Revisaba su agenda de eventos. Hablaba por teléfono con organizaciones benéficas. Cualquier cosa para no pensar en el vacío que la rodeaba. Alrededor del mediodía, cuando el palacio se llenaba de actividad, mayordomos puliendo plata, jardineros cuidando rosas, secretarios corriendo con documentos, Diana se sentía más sola que nunca. Estaba rodeada de personas, pero ninguna realmente la veía. Para ellos, era Su Alteza Real. Para ella misma, era simplemente Diana, una mujer de 26 años atrapada en una vida que no había elegido. Las llamadas de Carlos llegaban ocasionalmente. Siempre eran breves, transaccionales. ¿Los niños están bien? ¿Recibiste el memo sobre el evento del jueves? Regreso el viernes, tal vez. Nunca preguntaba cómo estaba ella. Nunca decía que la extrañaba. Nunca mencionaba el elefante en la habitación. Camila. Diana sabía exactamente dónde estaba Carlos. Con ella. Siempre con ella. Las facturas telefónicas no mentían. Cientos de llamadas a Highgrove donde Camila vivía convenientemente cerca. Diana había contado cada una, torturándose con la evidencia de su propio abandono. Por las tardes, cuando recogía a William y Harry de la escuela, su rostro se iluminaba genuinamente. Ellos eran su alegría, su razón para seguir adelante. Los abrazaba fuerte, demasiado fuerte tal vez, como si quisiera absorber su inocencia y energía. «Mami,
¿Por qué papá no está aquí?, preguntaba William a veces. Diana le acariciaba el cabello y mentía. Está muy ocupado con trabajo importante, cariño. Pero William, incluso a sus 5 años, veía la tristeza en los ojos de su madre. Las noches eran lo peor. Después de acostar a los niños, Diana regresaba a su habitación vacía. Miraba televisión sin ver realmente nada. Hojeaba revistas sin leer. Intentaba leer libros, pero no podía concentrarse. Y entonces comenzaba el ciclo otra vez. La ansiedad crecía. El vacío se hacía insoportable. Sus pies la llevaban a la cocina. Sus manos abrían el refrigerador y su enfermedad tomaba control una vez más. Diana luchó contra la depresión y la bulimia durante todo el matrimonio, revelando más tarde que estas luchas surgieron de las presiones de la vida real y su unión infeliz. Algunos dicen que la bulimia es sobre comida. No lo es. Es sobre dolor. Es sobre llenar un vacío que no puede ser llenado con comida. Es sobre castigarte a ti misma por no ser suficiente. Diana no era suficiente para Carlos, y eso la estaba matando. Las paredes doradas de Kensington Palace, que una vez simbolizaban su cuento de hadas, ahora eran las barras de su prisión. Y Diana, la prisionera más famosa del mundo, sonreía para las cámaras cada día mientras moría lentamente tras de puertas cerradas. Buckingham Palace. Reunión familiar. Invierno de 1987. Diana estaba sentada en el salón de té del palacio, rodeada de la familia real. La reina tomaba té con elegancia. El príncipe Felipe leía el periódico. La reina madre conversaba sobre el clima. Todo era perfectamente civilizado, perfectamente normal. Excepto que Diana estaba desmoronándose frente a sus ojos, y nadie decía nada. Su ropa colgaba suelta sobre su cuerpo cada vez más delgado. Sus mejillas estaban hundidas. Sus ojos tenían un brillo febril, desesperado. Diana sabía sobre la bulimia de Diana, pero elegía no confrontarla. Todos en la familia sabían sobre la bulimia, y todos culpaban a la bulimia por el fracaso del matrimonio. Diana revelaría años después. Pero tenían la ecuación al revés. La bulimia no destruyó el matrimonio destruyó a Diana, y la bulimia fue su forma de sobrevivir. En esas reuniones familiares, Diana buscaba desesperadamente una señal de compasión, una palabra de apoyo. Pero la familia real había sido entrenada durante generaciones para no mostrar emociones, para no hablar de problemas personales, para mantener una stiff upper lip, labio superior rígido. Esta era una generación diferente, que creía en la discreción y el labio superior rígido. Nadie hablaba de depresión o enfermedad mental, al menos no de manera abierta o constructiva. Cuando Diana intentó hablar con la reina sobre sus problemas matrimoniales, Su Majestad respondió con consejos prácticos sobre deberes reales, pero evitó el tema emocional. La reina no sabía cómo ayudar. Nadie en esa familia sabía cómo expresar amor o preocupación de manera directa. El príncipe Felipe era aún peor. Escribió cartas a Diana, documentadas más tarde, que oscilaban entre intentos torpes de simpatía y críticas mordaces. En una carta le dijo que Carlos era tonto por preferir a Camila sobre ella. En otra la culpó por ser demasiado emotiva y complicada. Diana guardó esas cartas durante años, releyéndolas en noches de insomnio, tratando de descifrar si su suegro la apoyaba o la despreciaba. La respuesta probablemente eran ambas cosas o ninguna. Felipe simplemente no sabía cómo manejar emociones humanas reales. Carlos, por su parte, era inconscientemente malcriado y acostumbrado a salirse con la suya. Necesitaba un manejo cuidadoso, amor del tipo maternal y alguien que lo animara. Diana no podía ser esa persona. Ella misma necesitaba ser salvada. En los eventos públicos, los asistentes del palacio veían las señales. Diana desaparecía al baño inmediatamente después de las comidas. Regresaba con los ojos enrojecidos y el aliento a menta. Sus nudillos tenían pequeñas cicatrices de tanto provocarse el vómito. Los médicos del palacio sabían.
Los estilistas que ajustaban sus vestidos sabían. Tenían que hacer ajustes constantes porque perdía peso cada semana. Los chefs sabían. Preparaban comidas que apenas tocaba. Los guardaespaldas sabían. La escuchaban llorar detrás de puertas cerradas. Todos sabían. Y todos permanecieron en silencio. Era más fácil fingir. Era más conveniente no involucrarse. Era más seguro para sus trabajos mantener la boca cerrada. El palacio operaba bajo una regla no escrita pero absoluta. Lo que sucede dentro de estas paredes, se queda dentro de estas paredes. Diana intentó buscar ayuda profesional. Sugirió terapia. Carlos se burló de la idea. «Estás exagerando», le decía. «Eres demasiado emocional». Cuando Diana intentaba explicar cómo se sentía, Carlos no escuchaba. La reina madre, con quien Diana había desarrollado cierto cariño, le aconsejó ser fuerte y cumplir con tu deber. Para la generación de la reina madre, que había vivido guerras mundiales y crisis nacionales, los problemas personales eran triviales. Una simplemente debía seguir adelante. Pero Diana no podía simplemente seguir adelante. No cuando cada día era una batalla por sobrevivir. No cuando cada comida era una tortura. No cuando cada aparición pública requería actuar como si no estuviera muriendo por dentro. Diana explicó. Era un patrón repetitivo muy destructivo para mí misma, pero nadie en el palacio quería escuchar sobre patrones destructivos. Querían que fuera la princesa perfecta, la madre perfecta, la esposa perfecta, y cuando no podía ser perfecta, simplemente miraban hacia otro lado. El mensaje era claro. Tu dolor no importa. Tu salud mental no importa. Lo único que importa es la imagen, la monarquía, la tradición. El espectáculo debe continuar, sin importar el costo humano. Y Diana, atrapada en ese sistema implacable, pagó el precio más alto. Mientras el mundo la adoraba como un ícono de belleza y gracia, ella se ahogaba en un mar de silencio indiferente, rodeada de personas que podían haberla salvado, pero eligieron no ver.